Capítulo 6. Un reencuentro no deseado. El aire en la pequeña casa se volvió anormalmente silencioso, tan silencioso que el frenético latido de un corazón era el único sonido. Para Tamayo, la voz del exterior era un sonido de pesadilla, una melodía de puro terror que llevaba siglos intentando olvidar. Era la misma voz que una vez la indujo a tomar una decisión que se convirtió en la mayor vergüenza de su vida, un recuerdo que la perseguiría para siempre. Esa pesadilla fue la razón por la que había luchado por sobrevivir durante tanto tiempo. Su único objetivo era arrastrar algún día al responsable al infierno con ella. Pero ahora, cuando él realmente estaba frente a ella, las emociones que la azotaban eran tan complejas que no podía siquiera empezar a comprenderlas. La puerta del patio se abrió con un suave crujido. La luz de la luna, pálida como un hueso, se derramó sobre el suelo, iluminando una figura de pie en la entrada. Era un hombre apuesto, vestido con un abrigo negro, de porte elegante y aire de nobleza atemporal. El tiempo mismo parecía no haber dejado huella en su rostro. «¿Eres tú?», susurró Tamayo, con la voz temblorosa al finalmente encontrarla. «¿Eres tú de verdad?». Muzan Kibutsuji. El nombre era una maldición que jamás podría olvidar. El demonio era un monstruo al que jamás podría perdonar. De no ser por él, habría vivido y muerto como humana, desvaneciéndose con el tiempo como todos los demás. De no ser por él, no se habría visto obligada a cargar con el pecado de matar a su propia familia, un dolor que había arrastrado durante cientos de años. Y ahora, el artífice de todo su sufrimiento estaba ante ella como si nada hubiera pasado. La ironía era como una espada que se retorcía en su corazón. «Tamayo, ¿así es como tratas a una vieja amiga?», preguntó Muzan con expresión de absoluta calma. Parecía completamente indiferente al odio en su rostro, como si ya lo hubiera visto todo antes. «He recorrido un largo camino. Seguro que puedes ofrecerme un poco de hospitalidad». Antes de que pudiera terminar, Bushiro, quien permanecía en silencio junto a Tamayo, entró en acción. Con un grito furioso, se transformó en un rayo de luz y se lanzó directamente hacia Muzan. ¡No!, gritó Tamayo, pero ya era demasiado tarde. Incluso ella, uno de los dos únicos demonios en el mundo que habían escapado del control de Muzan, nunca se atrevería a atacarlo de manera tan imprudente. Un crujido repugnante resonó en el pequeño patio. La figura de Yushiro reapareció y fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. La sangre manó de sus extremidades mientras los huesos se rompían al instante. Una agonía insoportable lo invadió, y su cuerpo comenzó a convulsionar incontrolablemente en el suelo. Muzan ni siquiera pareció moverse. Sus fríos ojos rubí permanecieron fijos en Tamayo. Tamayo dijo con voz suave y peligrosamente baja. «No querrás que le pase algo peor, ¿verdad?». Al mismo tiempo, en el monte Sahiri, el suelo del bosque estalló. Una frágil figura salió despedida hacia atrás, estrellándose contra varios árboles antes de aterrizar con fuerza. La sangre manaba de debajo de la máscara Tengu de Urokodaki. Apoyándose pesadamente en su espada, el antiguo Asira del agua miró fijamente a su oponente con expresión sombría. Acababa de usar todas sus fuerzas en un contraataque desesperado, pero contra un demonio de combate capaz de sanar cualquier herida al instante, no tenía sentido. Lo único que lo salvó fue que el demonio no parecía tener prisa por matarlo. Era como si estuviera esperando algo. Esto le dio a Urokodaki unos preciosos segundos para recuperar el aliento, pero sabía que esa oportunidad no duraría. La fuerza de Akaza simplemente no era algo que un espadachín viejo y retirado pudiera aspirar a vencer. Jaja. Como era de esperar de un antiguo Asira. «Tu respiración acuática es impresionante», dijo Akaza, emergiendo del polvo sin un rasguño. Una sonrisa tranquila y segura se dibujaba en su rostro. «Si no me equivoco, ya enviaste un mensaje al cuerpo de cazadores de demonios, ¿verdad?». El cuerpo de Urokodaki se puso rígido. ¿Cómo lo sabes?». Desde el principio sospechó que este ataque formaba parte de una conspiración mayor y más aterradora. Tenía a Nezuko a su lado, una pieza clave para derrotar a Muzan. No podía dejarla caer en sus manos. Pero también sabía que no podría vencer a Akaza solo, ni siquiera sacrificando su vida. Pedir ayuda era su única opción, aunque sabía que era lo que Muzan quería. Nunca esperó que se dieran cuenta tan fácilmente. ¿Has oído alguna vez cómo los cazadores atrapan lobos, anciano?, preguntó Akaza, juntando las manos a la espalda con una mueca juguetona. «Usan a los cachorros como cebo para atraer a los padres», señaló la cabaña. «Ahora mismo, tú y la chica Kamado, sois el cebo que usaremos para nuestra pequeña excursión de pesca». Las palabras impactaron a Urokodaki como un golpe físico.
A pesar de toda su experiencia, se quedó sin palabras. Una red aterradora se había tendido sobre el monte Sahiri desde el principio. El objetivo de Akaza no era solo matarlo, era usarlos a él y a Nezuko para atraer a los miembros principales del cuerpo de cazadores de demonios a una trampa mortal. Atrayendo al enemigo hacia su perdición, pensó Urokodaki, con un terror gélido que lo invadió. ¿Cuándo se volvió Muzan Kibutsuji tan terriblemente astuto? A kilómetros de distancia, Hiyu Tomioka y Kyojuro Rengoku volaban entre los árboles a velocidades increíbles cuando se sobresaltaron al ver a sus cuervos Kasugai descender en picado y graznar la información más reciente. Se detuvieron en seco, intercambiando una mirada de incredulidad. Primero el monte Fujikasane, y ahora un ataque contra Urokodaki Sensei en el monte Sahiri. Preguntó Hiyu con voz tensa. Está dividiendo nuestras fuerzas, comprendió Rengoku con el ceño fruncido. ¿Qué demonios intenta hacer Muzan? Una indescriptible sensación de terror comenzó a apoderarse de ellos. El Muzan contra el que habían sido entrenados para luchar, el demonio arrogante y cobarde que se escondía en las sombras, parecía haberse desvanecido de la noche a la mañana. Este nuevo Muzan era diferente. Era un estratega, un titiritero que manejaba los hilos por todo el país. Era más inteligente, más impredecible e infinitamente más peligroso. Capítulo 7. Un esquema abierto. Muzan Kibutsuji es un cobarde, pero increíblemente poderoso, dijo Hiyu en voz baja y firme. Es casi imposible incluso para Oyakata-sama rastrearlo, y mucho menos para nosotros. Él y Rengoku hicieron una pausa en su vuelo y sus miradas se encontraron. Tenemos que separarnos, declaró Rengoku. Uno al monte Fujikasane, el otro al monte Sahiri. El cuartel general está bien defendido por los demás, concluyó Hiyu. Aunque Muzan se haya vuelto completamente loco, no se atrevería a atacar nuestra base directamente. Tomada la decisión, sus figuras se desdibujaron, desapareciendo en dos direcciones diferentes. Mientras tanto, en Asakusa, el cuerpo de Yushiro se estrelló contra el suelo con un golpe sordo y espantoso. Un grito de dolor escapó de su garganta mientras la sangre comenzaba a acumularse bajo sus extremidades rotas. El sonido sacó a Tamayo de su trance de terror, y su sorpresa se convirtió instantáneamente en rabia. La sorpresa se debía a la velocidad y la extrañeza del ataque de Muzan. No lo había visto moverse en absoluto. La ira era por Yushiro, su fiel compañero durante tantos años, el chico al que ella misma había salvado al convertirlo en demonio. Tú, susurró ella, con el rostro enrojecido por la furia. Yo. La expresión de Muzan permaneció completamente tranquila, en marcado contraste con su ira. ¿Sabes exactamente quién soy, Tamayo? ¿Por qué aún dudas en pronunciar mi nombre? ¿De verdad creíste que, solo porque te dejé sola durante un siglo, te habías liberado de la sangre que te ata? Mientras hablaba, un aura extraña y poderosa irradiaba de él, inundando a Tamayo. La sangre en sus venas comenzó a hervir, una orden primigenia de su fuente anuló su voluntad. Una abrumadora sensación de agitación la invadió y, con un jadeo, sus rodillas se doblaron, tirándola al suelo. El sudor empapó su cuerpo mientras una marea de recuerdos e instintos olvidados inundaba su mente. Muzan tenía razón. Había aprovechado un momento de su debilidad para escapar de su control mental, pero su sangre seguía siendo la suya. Era una doctora poderosa, incluso una genio, pero aún no había encontrado la manera de reescribir los cimientos de su ser. Aún no era lo suficientemente fuerte para desafiar la llamada de su creador. Señora Tamayo. ¿Qué ocurre? Chilló Yushiro desde el suelo, olvidando su propio dolor al verla desplomarse. Sabía que si ni siquiera ella podía resistirse a Muzan, su destino estaba sellado. Eran peces en la tabla de cortar, completamente a su merced. ¿Qué quieres? Tamayo forzó las palabras, mirando a Muzan con una compleja mezcla de odio y desesperación en sus hermosos ojos. Ah, ahora podemos conversar, dijo Muzan, con una leve sonrisa en los labios. Parece que por fin estás dispuesta a escuchar. Se acercó, su presencia se cernía sobre ella. Lo que quiero es convertirme en el rey de esta tierra. En el gobernante de este país. Su mirada era intensa, ardía con una ambición nueva y aterradora. Quiero convertirme en un ser verdaderamente perfecto. Quiero crear un mundo verdaderamente perfecto. Hablaba como un visionario, con la voz llena de pasión. Tamayo, debes entender. No somos los demonios feroces como nos llaman. Simplemente somos la siguiente etapa de la mutación humana. En esta nueva era, tienen una palabra para ello: evolución. Y el objetivo de la evolución es la perfección. Sus ojos brillaron con una luz radiante.
Un ser perfecto sería inmortal. No necesitaría consumir sangre humana. Podría caminar libremente bajo la luz del sol. El pasado ha terminado, Tamayo. El presente es lo que debemos controlar. Mi poder y tus habilidades médicas. La combinación perfecta. Hizo una pausa, cambiando de tono. Miró el cuerpo destrozado y gimoteante de Yushiro. Claro, si de verdad no estás dispuesta a cooperar, dijo, dejando las palabras en el aire. Bueno, Tamayo, no querrás eso, ¿verdad? Al mismo tiempo, en la tierra ancestral de Ubuyashiki, la expresión de Kagaya era increíblemente sombría mientras revisaba informes con su esposa. En cuestión de horas, Japón se sumió en una catástrofe. Ataques demoníacos, asesinatos políticos y los temibles 12 Kizuki apareciendo por todas partes a la vez. Las calumnias contra el cuerpo de cazadores de demonios ya los habían puesto en una situación extremadamente difícil con el gobierno. Pero Kagaya sabía que esto no era lo más aterrador. Este caos era una cortina de humo. Muzan estaba pescando en aguas turbulentas, y su verdadero objetivo probablemente era infiltrarse en el gobierno y tomar el control del propio ejército. La era Taiso ya no era una época en la que las batallas se ganaban solo con espadas. Como cabeza de familia, dotado de una aguda visión, Kagaya lo comprendía mejor que nadie. Por eso, durante muchos años, había estado acumulando armas de fuego, explosivos y otras armas nuevas procedentes de Occidente. Se había preparado para un nuevo tipo de guerra, pero nunca imaginó que comenzaría tan repentinamente y con una velocidad tan devastadora. Acabo de recibir un mensaje del antiguo Asira del agua, Sakonji Urokodaki, dijo su esposa con voz tensa. Está siendo atacado en el monte Sahiri. El oponente es Akaza, el tercer rango superior. La expresión de Kagaya permaneció tranquila. Lo más importante es que la chica demonio que duerme está a su lado. Ella podría ser la clave para derrotar a Kibutsuji Muzan. Antes de que su esposa pudiera hablar, Kagaya suspiró profundamente. Conocemos esta noticia. Y si la conocemos, creo que Kibutsuji Muzan también. Sin embargo, solo envió a un rango superior, su rostro se ensombreció. Me preocupa que esto sea una trampa. Una trampa aterradora tendida por Muzan con el único propósito de atraer a nuestra Asira a sus garras. Miró a su esposa con una mirada de tristeza agotada. Pero el problema es que es un plan sin fundamento. Es una trampa en la que nos vemos obligados a caer. Capítulo 8. La montaña manchada de sangre. El patio de Asakusa se sumió en un profundo y pesado silencio. Al contemplar al hombre que tenía delante, Tamayo sintió una profunda conmoción. Durante siglos, cada pensamiento sobre Muzan Kibutsuji había estado consumido por una sola emoción, el odio. Sabía que era imposible matarlo sola, y como demonio, encontrar aliados era casi imposible. Su deseo de venganza era lo único que la había mantenido en pie durante años de solitaria desesperación. A menudo se había preguntado cómo sería volver a verlo. Pero el hombre que tenía ante ella no se parecía en nada a la criatura que recordaba. Era insondable. El viejo Muzan, a pesar de todo su poder, era un cobarde patético. Se escondía de poderosos cazadores de demonios como Yorichi Tsujikuni, contento de esperar en las sombras a que murieran de viejo. Era una forma vergonzosa de vivir, pero la había disfrutado. Este nuevo Muzan era diferente. Su sola presencia significaba que sus planes ya estaban en marcha, que los 12 Kizuki se habían desatado. Frente a este hombre, ella no tenía secretos. Incluso podía sentir la sangre en sus venas, una vez liberada de su maldición, comenzando sutilmente a responder a su llamada una vez más. Este hombre era aterrador. No te preocupes, dijo Muzan, con una sonrisa profunda y enigmática en los labios. Tamayo, es hora de que presencies un milagro. En cuanto terminó de hablar, la extraña y resonante música de una vihuela llenó el aire. El mundo que rodeaba a Tamayo pareció retorcerse y plegarse sobre sí mismo, y una intensa sensación de vértigo la envolvió mientras el patio se desvanecía. Mientras tanto, en el monte Fujikasane, uno de los dos campos de batalla del gran plan de Muzan, un mar de sangre había estallado. Se suponía que la montaña sería un campo de pruebas, un lugar donde los aspirantes a cazadores de demonios demostrarían su valía contra una población contenida de demonios débiles. Pero con la llegada de Doma, rango superior 2, y sus seguidores del culto del paraíso eterno, todo había cambiado. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?, gritó Kiriya Ubuyashiki, pálido de la sorpresa. Él y su hermana supervisaban la selección, pero se les había ido de las manos. Las flores de glicina al pie de la montaña han desaparecido, añadió su hermana con voz temblorosa.
La barrera protectora de glicina que había contenido a los demonios fue destruida. Los demonios que se encontraban dentro, ahora libres, enloquecieron, multiplicando por 10 su fuerza. Los jóvenes participantes, que momentos antes se habían mantenido firmes, ahora estaban siendo masacrados. Incluso los candidatos más prometedores, como Tanjiro Kamado y Genya Shinazugawa, corrían para salvar sus vidas. Antes de que el joven Ubuyashiki pudiera reaccionar, una serie de explosiones ensordecedoras sacudieron la ladera de la montaña. Eso es artillería. Jadeó Kirilla, con el rostro pálido. En lo profundo del bosque, Tanjiro Kamado, empapado en sangre, se movía como un rayo. Aniquilaba a un demonio frenético tras otro, con expresión fría y serena. Llevó su respiración acuática al límite, abriéndose paso entre una tormenta de garras y colmillos. Pero no fue suficiente. Antes de que pudiera esquivarlo de nuevo, un tentáculo enorme y carnoso salió disparado de entre los árboles y se estrelló contra él, lanzando su cuerpo por los aires. Cayó al suelo con fuerza y un chorro de sangre brotó de su boca. «Voy a morir aquí», pensó, mientras su visión se desvanecía al recordar a su familia. En el segundo campo de batalla en el monte Sahiri, la lucha había terminado. Con un crujido espantoso, el antiguo Ashira del agua, Sakonji Urokodaki, fue lanzado hacia atrás. Cayó con fuerza al suelo, y el crujido de sus huesos resonó en el claro. La máscara de Tengu que llevaba se partió por la mitad. Un instante después, Nezuko Kamado, con un hocico de bambú en la boca, también salió volando. Había despertado en el instante en que Urokodaki fue abatido, y su cuerpo se transformó al desatar su arte demonio de sangre en un furioso ataque sorpresa. Desafortunadamente, la diferencia de habilidad era demasiado grande. Si bien su poder demoníaco era inmenso, Akaza poseía siglos de experiencia en combate. Descifró sus movimientos instintivos con facilidad, y la derrotó en cuestión de segundos. «Nezuko, buena niña», dijo Urokodaki con voz áspera, obligando a su cuerpo destrozado a moverse, arrastrándose para protegerla mientras se tambaleaba. Como era de esperar de un antiguo Ashira, dijo Akaza, avanzando con calma. «Tu fuerza es formidable, incluso con tus antiguas heridas. Luchaste bien». Miró a las dos figuras derrotadas con rostro sombrío. «Pero esta batalla ha terminado. Seguir luchando no tiene sentido». Los miró fijamente. «Déjenme terminar con esto». Justo cuando Akaza levantó su mano para dar el golpe final, una nueva voz, tan fría como la suya, cortó el aire. «¿De verdad? Por desgracia para ti, no creo que tengas ese derecho». En cuanto sonó la voz, un hombre alto de rostro severo, vestido con una ori desigual, emergió del aire. En cuanto apareció, dos figuras más aterrizaron silenciosamente tras él, sus auras resplandecían con un poder no menos intenso. El aire parecía congelarse. «Hiyu», susurró Urokodaki, el alivio inundó su voz. Frente a ellos se encontraba uno de los espadachines más fuertes del cuerpo de cazadores de demonios, el Ashira del agua, Hiyu Tomioka. Capítulo 9. Los pilares en el abismo. En el instante en que Urokodaki susurró su nombre, la alta figura de Hiyu Tomioka avanzó velozmente, interponiéndose entre su maestro y el enemigo. Dos siluetas más aterrizaron silenciosamente junto a él. Una era un hombre de cabello blanco y puntiagudo, cubierto de cicatrices y con los ojos ardiendo de una furia incontenible. El otro llevaba una máscara, ojos desparejados y largas serpientes enroscándose alrededor de su cuerpo. Su postura irradiaba una intención fría y mortal. Sus poderosas auras dejaban claro que no eran cazadores de demonios cualquiera. Eran Ashira, y habían venido preparados para una batalla seria. Agua Ashira, Hiyu Tomioka. Viento Ashira, Sanemi Shinazugawa. Serpiente Ashira, Obana y Iguro. Sus miradas primero se posaron en Urokodaki, quien estaba cubierto de sangre y apenas consciente en el suelo. «Señor Urokodaki, ya llegamos», dijo Hiyu en voz baja. La preocupación de su antiguo alumno y de su compañero Ashira conmovió a Urokodaki, incluso en su estado de dolor. «Todos, tengan cuidado», logró decir, usando casi todas sus fuerzas restantes. Conocía el verdadero alcance del poder de Akaza. Incluso con la ayuda de Nezuko, había sido derrotado por completo. Temía que, incluso con tres de los guerreros más fuertes del cuerpo de cazadores de demonios presentes, matar al rango superior 3 sería una tarea increíblemente difícil, si no imposible. «No se preocupe, maestro», respondió Hiyu, con el rostro impasible de nuevo. Había llegado a tiempo para salvar la vida de su amo, y por ahora, eso era todo lo que importaba. Había dejado de pensar en su propia vida o muerte el día que se unió al cuerpo de cazadores de demonios.
Así que eres de rango superior, gruñó Sanemi, sonrisa feroz extendiéndose por su rostro mientras fijaba la mirada en Akaza. Esto se pondrá interesante. 3 contra 1, observó Obana y con un silbido frío. No te descuides. Aunque Akaza era solo un hombre, el aura de poder que emanaba de él era inmensa como una montaña. Lo más aterrador era que, incluso estando completamente inmóvil, todo su cuerpo irradiaba un espíritu de lucha intachable, sin dejar resquicios para un ataque. Era un guerrero perfecto. Terminaremos esto rápido, afirmó Hiyou, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Recuerden, no lucharemos a muerte, añadió Obanai. La misión es rescatar al mayor Urokodaki y a la niña. TCH, Sanemi chasqueó la lengua con fastidio. Antes de que ninguno de ellos pudiera moverse, un sonido extrañamente inquietante resonó en el silencioso bosque. Era la música aguda y vibrante de un biwa. En un instante, el mundo ante ellos se retorció. El espacio mismo pareció comprimirse y plegarse, y la sensación de ser desplazados violentamente los atrapó a todos. Cuando el sonido del biwa se desvaneció un momento después, Hiyou, sus compañeros, Urokodaki y Nezuko temblaron. Ya no estaban en el monte Sahiri. Se encontraban en una ciudad extraña e imposible de habitaciones cambiantes y pasillos interminables. Una plataforma alta se elevaba desde las tablas del suelo, y sobre ella se encontraba un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro y las manos entrelazadas tras la espalda. Saludos, maestro, dijo Akaza, cayendo instantáneamente sobre una rodilla en el suelo. Maestro. Una comprensión absurda, aterradora e increíble se apoderó de los 3 Ashira. Un rango superior como Akaza ya los había llevado al límite. Pero el hombre que acababa de aparecer era el maestro de los 12 Kizuki, el demonio más aterrador de todo Japón, Muzan Kibutsuji. Todos, dijo Muzan, y su voz resonó en el vasto espacio. Estaba de pie con las manos a la espalda, sus ojos carmesí emitían una luz penetrante que era imposible mirar directamente. Por fin nos conocemos. Al mismo tiempo, en la tierra ancestral de Ubuyashiki, Amane se arrodilló ante su esposo, su rostro era una máscara inexpresiva mientras le transmitía la nueva información que acababa de llegar. El monte Fujikasane, el campo de entrenamiento de nuestros nuevos miembros, ha sido completamente destruido. Los 3 Ashira que enviamos llegaron a tiempo para salvar a algunos, pero Kiriya y sus hermanas han sido sacrificados. Su voz era firme, pero sin calidez. Toda la montaña está ahora envuelta en llamas. Salvo unos pocos supervivientes entre los participantes, el resto ha desaparecido. El aire se volvió frío y silencioso. Kagaya Ubuyashiki, tumbado en su futón, finalmente rompió el silencio con voz débil. ¿Cuál es la situación en el monte Sahiri? Amane hizo una pausa, y un destello de tristeza finalmente se dibujó en su rostro. Según el último informe, no hay nadie en el monte Sahiri. Nadie con vida, y no se han encontrado cuerpos. Eso incluye al mayor Urokodaki y a la chica demonio, Nezuko Kamado. Los 3 Ashira que enviamos como apoyo, Hiyou Tomioka, Sanemi Shinazugawa y Obana y Iguro, también están desaparecidos. Cada noticia era como una aguja de acero que perforaba el corazón de Kagaya. Un paso en falso, susurró tras una larga pausa. Un completo paso en falso, ¿quién habría pensado que el cobarde que se ha escondido durante 1000 años finalmente lanzaría una ofensiva total? Su voz estaba llena de desesperación. Ahora estamos completamente a la defensiva. Esto es realmente una cuestión de vida o muerte para todo el cuerpo de cazadores de demonios. Como si las cosas no fueran suficientemente graves, la voz de Amane se escuchó de nuevo. No solo eso. En este preciso momento, se han producido intentos de asesinato en el gabinete japonés y en varias prefecturas del país. Respiró hondo. Según nuestro análisis de inteligencia, los demonios también están detrás de esto. Las palabras impactaron a Kagaya como un puñetazo. Tembló. Su voz era apenas un susurro. Esto es imposible. Capítulo 10. La elección del doctor. El plan de Tsukiko fue un gran engaño. Los ataques al monte Fujikasane y al monte Sahiri fueron golpes devastadores, pero también brillantes maniobras de distracción. El caos había absorbido por completo la atención de Kagaya Ubuyashiki, dejándolo sin tiempo para analizar el verdadero objetivo de su enemigo. El viejo Kibutsuji Muzan, el cobarde que se ocultó durante siglos, jamás se habría atrevido a una estrategia tan audaz e intrincada. Este nuevo Muzan jugaba un juego completamente diferente, uno de conspiraciones evidentes y tácticas complejas, que dejó al líder del cuerpo de cazadores de demonios completamente desconcertado.
Justo cuando Kagaya temía que el verdadero objetivo de Muzan fuera Nezuko, el campo de entrenamiento del monte Fujikasane fue aniquilado. La pérdida de una generación de nuevos cazadores de demonios, e incluso de sus propios hijos, que supervisaban el examen, fue un golpe trágico. Pero las noticias del monte Sagiri fueron, a su manera, aún más aterradoras. Un demonio de rango superior debería haber sido una lucha difícil pero manejable para 3 Ashira y un ex Ashira. Sin embargo, todos habían desaparecido. Incluso si no estaban muertos, su destino era sombrío. Pero mientras yacía en su cama, con el peso del mundo sobre sus hombros, Kagaya sabía que estas tragedias eran solo el comienzo. El verdadero peligro residía en los asesinatos de funcionarios del gobierno perpetrados por demonios. «Los subestimamos», susurró Kagaya con voz ronca. Sus acciones anteriores fueron solo una actuación para hacernos creer que seguía siendo el mismo cobarde. Miró a su esposa, Amane, con una nueva y terrible comprensión en los ojos. Este Muzan no solo quiere la vida eterna. Quiere dominar todo Japón. Su voz se hizo más fuerte y urgente. Una vez que el gobierno caiga en sus manos, este país se convertirá en un infierno. Un solo rey demonio ya es bastante aterrador. Pero ¿qué pasa cuando toda la nación se convierte en su arma? Luchó por incorporarse, con el rostro demacrado por la enfermedad vuelto hacia su esposa. Debemos resistir, suplicó. Ahora, solo tu familia, Amane, solo el clan sacerdotal y los Onmyoji que sirven al emperador pueden resolver esta catástrofe. La expresión de Amane se endureció, su determinación se endureció. Lo entiendo, dijo con voz firme. Mientras tanto, en el castillo infinito, el aire estaba cargado de un frío opresivo. En cuanto Muzan apareció en la plataforma elevada, silenció toda la escena con su mera presencia. Esta era la primera vez que Urokodaki y los 3 Ashira activos veían la verdadera forma del rey demonio. El Muzan de la leyenda era un fantasma, un monstruo que ocultaba su rostro y cambiaba de identidad como si fuera una prenda de vestir. Pocos en la familia Ubuyashiki lo habían visto, y mucho menos un miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Ahora, al confrontarlo de verdad, finalmente comprendieron la aterradora y arrogante existencia que dominaba a los 12 Kizuki. Era solo un hombre, pero su aura parecía albergar 1000 posibilidades. Su apariencia no se parecía en nada al monstruo con colmillos del rumor. En cambio, tenía el rostro apuesto y refinado de un joven noble. Su alta estatura y su porte orgulloso eran imposibles de olvidar. Era este ser, esta hermosa y aterradora criatura, la fuente de todos los demonios del mundo. El contraste era tan extremo que resultaba nauseabundo. La mirada de Muzan pasó rápidamente más allá de los asesinos capturados y se posó en Tamayo, que permanecía en silencio detrás de él. Su expresión era una máscara de miseria. «Tamayo, ¿lo ves?», preguntó con voz tranquila y serena. Señaló a los 4 cazadores de demonios, quienes ahora los miraban con odio puro y sin adulterar. «Míralos bien a los ojos. Esa es la enemistad de quienes quieren destrozarnos, un odio que solo nuestra destrucción completa puede saciar». Su voz se redujo a un suave susurro. «Y ahora, sus vidas están en tus manos. Que vivan o mueran depende enteramente de ti». En medio de la expresión desconcertada de Tamayo, Muzan señaló hacia Nezuko, quien estaba siendo sostenida protectoramente por el herido Urokodaki. «¿Ves a esa niñita? Se llama Nezuko Kamado. Es el único demonio del mundo que ha superado su instinto de sangre». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Y es la única de nosotros que puede caminar bajo la luz del sol». Ante estas palabras, los hermosos ojos de Tamayo se abrieron en total shock. «De hecho», continuó Muzan con voz suave y persuasiva, «ya se ha liberado de mi control. Se ha convertido en una persona verdaderamente independiente. Eres médico, Tamayo. Deberías saber lo que esto significa». Se quedó con las manos entrelazadas tras la espalda, presentando su oferta como si fuera la cosa más razonable del mundo. «Estúdiala y podrás encontrar un método para romper nuestra maldición. Estúdiala y podrás encontrar una manera de que ya no necesitemos beber sangre». «Estúdiala», dijo en voz baja, mientras su mirada se dirigía de nuevo a la cautiva Ashira, «y podrás salvar las vidas de todas y cada una de estas personas». Él la miró directamente, sus ojos carmesí la mantuvieron cautiva. «Tamayo, ¿estás dispuesto?»,